Yo creo que cada uno de nosotros ha tenido un encuentro especial con el Señor y por eso nos encontramos aquí. Así que si tú te encuentras aquí en la iglesia esta noche, esta tarde, no es por casualidad, es porque Dios quiere un encuentro contigo, Jesús quiere un encuentro contigo. Y como dije en las semanas pasadas, ya hemos visto el encuentro del paralítico que fue bajado por sus amigos por el techo. ¿Y sabe qué? Salió con sus pecados perdonados y también salió caminando. También miramos la semana pasada el encuentro con la mujer adúltera. Sin embargo, el Señor no la juzgó, sino que la restauró, la perdonó, pero le dijo algo muy importante, le dijo, no peques más. Esos son los dos encuentros que hemos tenido. Y ahora vamos a ver a Jesús en el encuentro con un hombre llamado Zaqueo. Es el encuentro de Jesús con Zaqueo, que se encuentra en el libro de Lucas 19, del 1 al 10. Y vamos a dar lectura a esta palabra, es de Biblia Las Américas, y dice así. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante, se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Vamos rápidamente a ese verso 1 que dice, Lucas 19:1. Habiendo entrado Jesús a Jericó, pasaba por la ciudad. Mire, este versículo nos sitúa en el inicio del relato de Zaqueo. Jesús en su camino hacia Jerusalén, mire, era una semana antes de ser crucificado. Sin embargo, él pasa por esta ciudad porque había alguien que necesitaba ser salvo. Y entra en la ciudad de Jericó y atraviesa sus calles. Y fíjese que no es una simple mención geográfica que aquí dice la palabra. Jericó era una ciudad importante, conocida por su riqueza, era exportación, importación, había actividad comercial, lo convertía en un lugar estratégico para el cobro de impuestos. El hecho de que Jesús pase por Jericó tampoco es casual, sino que parte de su misión era de buscar y salvar a quienes la sociedad consideraba perdidos o marginados. También este versículo prepara ese escenario bonito, ¿verdad?, para el encuentro transformador entre Jesús y Zaqueo, mostrando cómo Jesús se acerca a todos sin importar su pasado o su reputación. Así que vamos viendo cómo Zaqueo superó los obstáculos para ver a Jesús.
Hoy vamos a estar viendo eso, los obstáculos de Zaqueo. Y así que muchos de nosotros conocemos la historia de Zaqueo, muchas veces la contamos como una historia infantil, una historia para niños, pero en realidad es un relato profundamente transformador, hermanos. Es una historia de un hombre pequeño de estatura, pero con una gran necesidad espiritual. Y hoy no solo vamos a mirar a Zaqueo, que se subió al árbol, sino vamos a mirar a Jesús deteniéndose, levantando su mirada hacia arriba y mirando a un hombre en necesidad y cambiando su vida para siempre. Vamos al verso 2, donde dice, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico. Lucas no nos da muchos detalles, pero esas dos descripciones son suficientes, ¿verdad?, para entender la magnitud del problema. Primeramente, Jesús era un jefe, quiero decir, Zaqueo era un jefe de los publicanos. O sea, dice que es publicano. Era un jefe de los servicios públicos de los impuestos, o sea, el IRS, ¿verdad? El Internal Revenue Service, ¿verdad? Entonces era, y luego otra información que nos da y nos dice, y era rico. Qué casualidad, ¿usted cree? ¿Verdad? Pero vamos a ver otro obstáculo. El obstáculo número 1. Zaqueo tenía un obstáculo y era el obstáculo de su pasado. Zaqueo era jefe de los publicanos y tenía una reputación de injusto y pecador. Zaqueo era judío, un judío trabajando para Roma. Y no solo era un empleado del sistema, era jefe de los publicanos. Y en el contexto del siglo I, esto implicaba colaborar con el imperio opresor. ¿Quién era ese imperio? Era Roma. Pero no nomás hacía el cobro, sino que cobraba más de lo establecido. Y eso significaba exigir a las personas un importe mayor a lo que la ley y la autoridad determinaba que se debía de pagar. ¿Cuántos le gusta eso? No, ¿verdad? En el caso de los publicanos como Zaqueo, esto implicaba pedir más dinero en impuestos del que realmente correspondía. ¿Y sabe qué hacía con la diferencia? Se quedaba con ella. Era para su propio beneficio. Es decir, aprovechaba su posición para enriquecerse injustamente a costa de los demás. Oye, ya me pusieron esa foto, allá está, mire. Zaqueo, como jefe de los publicanos, podía amenazar con las autoridades. O sea, si iba a cobrar el impuesto y las personas se resistían, eso significaba que él podía intimidar y presionar a las personas utilizando el respaldo de las autoridades romanas. Es decir, si alguien se negaba a pagar o protestaba, Zaqueo podía recurrir a los funcionarios romanos para ejercer presión, lo que aumentaba el temor y el rechazo hacia él en la sociedad judía del siglo I. Y su posición le permitía usar la fuerza o el poder del imperio para conseguir lo que él quería para su beneficio, reforzando su reputación así como injusto y opresor. Así que él se enriquecía a costa de los pobres. Y esta expresión hace referencia a la práctica de aprovecharse de la situación vulnerable de las personas más desfavorecidas, o sea, los pobres, para obtener beneficios personales. Y asimismo, en este contexto de Zaqueo, jefe de los publicanos,
Significa que utilizaba esa posición para cobrar impuestos excesivos a quienes menos podían permitírselo. Así su riqueza iba aumentando, mientras ¿qué pasaba con la gente? La gente sufría, especialmente los pobres que no tenían para pagar. Y si entraban en una casa y no tenían el dinero para pagar, pues se llevaban su agua, se llevaban su mesa, se llevaban lo que tenían. Se llevaban sus zapatos, se llevaba cualquier cosa de valor que tuviera en la casa. O sea que sí era una persona injusta. Y este tipo de actitud era vista como especialmente injusta y eso generaba rechazo social, pues implicaba aumentar el propio bienestar mientras el sufrimiento y explotación a los demás. Ahora usted me va a decir, sí está muy buena la historia, pero ¿cómo me aplica a mí? ¿Cómo nos aplica a nosotros? Miremos el punto B. Su pasado era una barrera social y espiritual. Así como Zaqueo, que lo habían marginado por su profesión y estaba descalificado, también hay personas que se sienten que su historia los descalifica. Mire, y le puedo decir una lista de cosas, ya sea por errores morales, decisiones financieras incorrectas, deudas, bancarrotas, a veces hemos tenido relaciones rotas o tenemos nuestro propio testimonio como cristianos dañado, luchar con adicciones, drogas, alcohol, cigarrillos, hasta pornografía. Como padres a veces se sienten que fallaron en la crianza de sus hijos. A lo mejor tienes un matrimonio que no está funcionando bien. A lo mejor eres divorciado. A lo mejor te encuentras en una relación en inmoralidad sexual. O a lo mejor estás alejado de Dios. Y hay veces que estas cosas son obstáculos para acercarte a Dios. Y el pasado puede convertirse en una voz que te dice, ¿sabes qué? Tú no perteneces a la iglesia. Tú no, es más, ni eres digno de estar ahí. Y tú tienes la culpa. Eso es lo que tu pasado te dice. Pero Dios te dice en 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Él nos amó primero. Pues, fíjense, su pasado fue un obstáculo que Zaqueo tuvo que vencer. Y eso nos lleva al punto C, donde dice, hay personas que sienten que su historia los descalifica. El caso de Zaqueo demuestra que el deseo de ver a Jesús puede llevarlo a tener la salvación y la liberación de su pecado y de su pasado. Lo mismo contigo, tu pasado no tiene que dictar tu futuro si tienes un encuentro con Jesús. ¿Sabes que Él te acepta tal como eres y te acompaña en tu proceso de transformación? Tu pasado, gloria a Dios. Fíjate que tu pasado es tu testimonio para que las personas vengan a Jesús. Y es muy importante ese pasado porque cuando tú testificas tu testimonio, el Señor te usa, eres su instrumento para traer más almas al reino de los cielos. Vamos al punto D. Dice, pero Jesús no se detiene por el pasado. Jesús lo llama y lo restaura. Y aquí miramos el obstáculo número 2 y leemos el verso 3. Y dice,
trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era pequeño de estatura. Y ahí encontramos ese obstáculo número 2, el obstáculo de la multitud. La gente no le facilitaba el acceso. La multitud representaba rechazo, crítica y juicio. ¿Se imagina una multitud? Multitud significa por lo menos 1000 o más, ¿verdad? Aquí lo miran que él quiere pasar. La multitud, ¿usted cree que le dijo, oh sí, mira, pasa por aquí, ya vas a ver a Jesús? Al contrario, bloquéenlo, ¿verdad? Porque no lo vamos a dejar pasar, ¿verdad? Le cerraban el paso en vez de dejarlo pasar. Y la multitud representa esa presión que a veces sentimos de encajar, ¿verdad? En inglés se dice fit in, ¿verdad? I don't fit in, ¿verdad? No encajo. Hoy puede verse como, ¿qué van a decir si cambio? Muchas veces esa es nuestra presión, esa multitud, eso, no sé si será bueno cambiar, ¿verdad? Mi familia, es más, no me entiende, no entiende mi fe, mis amigos no me van a entender. Y luego más, en mi ambiente, ¿sabes qué? Yo hablo de todo menos de Dios. No es normal hablar de Dios. Pero ¿sabías que el temor a la opinión pública puede frenar una decisión espiritual? Dios te puede estar llamando, pero no cedas a esa presión del mundo, de los amigos, de la familia. Hay cosas espirituales que solamente tú puedes tomar esa decisión. Vamos al otro punto B, que dice, a veces los mayores obstáculos no son externos, sino personas que nos recuerdan lo que fuimos. Mire, la crítica puede convertirse en un obstáculo, la verdad, porque cuando otros nos recuerdan en nuestro pasado, no, es que tú eras así, y nos juzgan cuando estamos en el proceso de restauración, y aparte nos etiquetan permanentemente. ¿Saben que tenemos que tener oportunidades? Porque cuando cometimos un error y ya estamos etiquetados para siempre, ¿no? No, nosotros vamos superando, vamos creciendo, vamos progresando. Nos hacen sentir que nunca podemos cambiar. Eso es la multitud, ¿ok? Son los obstáculos. Y nos excluyen de oportunidades por prejuicios antiguos. Nos recuerdan errores pasados en momentos de avance. Apenas estoy dando el primer paso y no te vayas a equivocar, ¿ok? Porque hace 5 años te equivocaste, ¿verdad? Nos excluyen de muchas cosas. Nos comparan constantemente con quienes fuimos. Mira esa multitud. Nos dificultan el acceso a nuevas relaciones o entornos. Nos hacen sentir vergüenza por decisiones pasadas. Yo te voy a dar un consejo. Nunca pertenezcas a los que critican, porque es una calle de 2 vías. Fíjate que no creces y no dejas crecer. Tú piensas que la crítica nomás afectó al criticado. No. También te detiene a ti. Al momento de criticar a tu hermano, ya te estancaste. ¿Y sabes qué? Y tienes que darle otra vuelta a la montaña como los israelitas en el desierto. ¿Se acuerdan de los israelitas? Cuando salieron de Egipto, le dieron la vuelta a ese desierto que estuve leyendo todas las partes donde acamparon, que te duermes casi cuando lo lees, pero creo que es en el capítulo 31 de Números.
y se acamparon aquí, acamparon en Sitín, y acamparon acá, pero mire, dándole la vuelta a ese desierto por 40 años. ¿Solamente por qué? Por juzgar y criticar. Si quieres crecer, saca eso de tu vida. ¿Y sabe qué? Esos israelitas nunca llegaron a las bendiciones mayores de Dios. Les llovía pan del cielo, el Señor los sanaba, hacía muchas maravillas ahí en medio, pero nunca llegaron a esas mayores bendiciones de Dios. Así que, punto C, sin embargo, cuando alguien realmente quiere ver a Jesús, no se detiene por la opinión pública. Cuando realmente quieres ver a Jesús, cuando realmente quieres cambiar tu vida, cuando realmente sabes que vas por mal camino y a lo mejor tienes a una multitud que te está bloqueando, que está bloqueando tu visión espiritual. Recuerda que la multitud te etiqueta, la multitud te dice cosas del pasado, pero Jesús te llama. La gente señala el pasado, pero Jesús, ¿sabes qué? Te está anunciando tu futuro. Y la multitud puede hacernos sentir como que nunca yo voy a ser como ellos. Yo nunca voy a ser como tú. Yo no oro como tú. Yo no tengo ese testimonio. Pero la comparación roba enfoque y paraliza el crecimiento. Así que la multitud no siempre está en la calle también. A veces la tienes en la mente. Son las voces, las presiones y las distracciones que bloquean nuestra vista de Jesús. También tenemos que tener cuidado con nuestra mente, que hay veces que con esas voces entra la opresión, entra la decepción, entra la depresión. Dice, oh, me siento bien. No es que estoy deprimido. ¿Sabes qué? Hay voces. Controla esa parte de tu vida. Que no venga esa multitud de pensamientos a tu vida que te ocasionan estar en depresión. Para eso tenemos la palabra de Dios. Y tienes la oración. Viene un mal pensamiento. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Usted confiese esa palabra. Y vamos al obstáculo número 3 de Zaqueo. Leamos nuevamente el verso 3. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era pequeño de estatura. Aquí vemos el obstáculo de su limitación personal, porque era pequeño de estatura. Este detalle parece físico, pero tiene una profundidad espiritual poderosa. Primero, era una limitación real, ¿verdad? Zaqueo no podía cambiar su estatura. Era una condición con la que vivía todos los días. Y segundo, la tentación de usar la limitación como excusa. Zaqueo pudo haber dicho, ¿saben qué? Toda esta multitud me está bloqueando y no puedo ver, me regreso, me doy la vuelta, me voy a mi casa. Me voy al jacuzzi, ¿verdad? Siempre, y aparte podía decir, siempre he sido pequeño, así que, bueno. Y aparte no soy como ellos que van ahí detrás de Jesús. Y muchas personas viven resignadas a su limitación. ¿Y cómo decimos nosotros? Ay, pues yo así soy, ¿verdad? Yo no puedo cambiar. Y es más, nunca seré espiritual. Yo no puedo orar como tú oras, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Esa oportunidad es para todos. Pero la limitación solo es un obstáculo cuando se convierte en excusa. Miremos ese punto B, que dice, lo que no podía cambiar físicamente pudo convertirse en excusa.
Esto nos enseña que algunos obstáculos, miren, no son pecado, sino limitaciones humanas. Hoy una limitación puede ser que seas tímido, puede ser que tengas inseguridades. A lo mejor no eres una persona tan preparada y tienes falta de preparación. O puede ser que tengas miedos internos. O puede ser que tengas un temperamento impulsivo. O puede ser que tengas muchas heridas emocionales. Pero no todo obstáculo es externo. Algunos están, esos obstáculos que están dentro de nosotros, ¿verdad? Que nos lleva eso al punto C, que dice, todos tenemos limitaciones, ya sea en carácter, temperamento, inseguridades. ¿Y sabes qué? No es tu estatura lo que impide ver a Jesús, es lo que haces con ella. Puedes quedarte lamentándote o puedes correr a subir a ese árbol. Y escucha esta declaración poderosa que dice, tus limitaciones no son el final de tu historia, pueden ser el punto donde comienza tu encuentro con Dios. Pero Zaqueo no usó su debilidad como pretexto, porque él hizo una estrategia. Leamos el verso 4. Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. ¡Wow! Y póngame el arbolito porque ya llegamos al arbolito. Ahí está. Ahí está Zaqueo, pero ahí pusieron 5 personas, pero era una multitud, ¿ok? Miren, este hombre tuvo que apresurarse, ¿verdad? Correr. Y ese árbol, si quiere ver el árbol original que dicen que todavía existe, no ahorita, hágalo en su casa, busque en YouTube el árbol de Zaqueo, el sicómoro, y es uno que tiene unas ramas muy fuertes. Y según dicen que este árbol es como parecido como al de higos de la higuera, pero no daba esos higos. Bueno, con este verso llegamos al obstáculo número 4. El obstáculo de su dignidad. Dice, subirse a un árbol, subirse a un árbol siendo un hombre rico y funcionario romano. ¿Sabe qué? Eso era humillante. Y Zaqueo era pequeño, pero no fue pasivo. La Biblia dice que corrió, el hombre corrió, y luego se subió a ese árbol. Y su debilidad no lo paralizó, o sea, ser pequeño no lo paralizó. Él buscó una solución. ¿No les hace pensar en un principio poderoso que dice, lo que parece desventaja puede convertirse en impulso hacia Jesús? ¿Verdad? El obstáculo más difícil no es el externo, sino el que cargamos en el corazón. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es ve otra vez, que dice, para acercarse a Jesús hay que vencer el orgullo. ¿Por qué? Porque el orgullo nos va a decir, no, tú estás bien así, ¿verdad? Pero la humildad que te dice, necesito a Jesús. Zaqueo tenía dinero, pero sabía que algo le faltaba. Y el primer paso para vencer el orgullo para Zaqueo fue admitir que no era autosuficiente. Así también nosotros no somos autosuficientes, necesitamos de Jesús. Y aún Zaqueo arriesgó su reputación y corrió delante de todos. Venció su orgullo
Y vencer el orgullo implica dejar de vivir para la aprobación de la gente. ¿Y cómo puede significar eso hoy? ¿Sabes qué? Pedir perdón. Muchas veces no pedimos perdón por causa del orgullo. Reconocer un error. A veces no reconocemos el error por causa del orgullo. O buscar ayuda. Oh no, yo no pido ayuda por causa del orgullo. Y también tomar una decisión espiritual visible. Eso también a veces es parte del orgullo. No, yo no voy a aceptar a Jesús porque me están mirando, porque puede ser orgullo también. El orgullo protege la imagen, pero la humildad te protege el alma. Mientras creemos que podemos solos, no buscamos a Dios con urgencia. Yo tengo todo lo que tengo. ¿Sabe qué? Si alguien podía decir eso, era Zaqueo. Él no era millonario, era multimillonario. Podríamos decir un billonario, ¿verdad? ¿Por qué? Pero a costa de los demás, pero tenía mucho dinero y él podía decir, ¿sabes qué? Yo no necesito a nada, menos a Dios. Pero él tuvo una necesidad espiritual y venció ese orgullo y se subió a ese árbol corriendo y encontró a Jesús. El punto C, el hambre espiritual fue mayor que su imagen pública. Ahora vamos a leer los versos el verso 5 y dice, cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Miren qué hermoso, hermanos. Jesús llama a Zaqueo por su nombre. Yo creo que la gente no le llamaba por su nombre. Imagínense usted cómo le llamaban, el ratero, ¿verdad? El injusto, el hombre malo, el malo, no sé. Y le pide que baje rápidamente porque, ¿qué quiere hacer? Alojarse en su casa ese mismo día. Así que este gesto muestra la disposición de Jesús a acercarse a quienes buscan un cambio y ofrecerles una oportunidad de transformación personal. Y dice la palabra en Hechos 3:15, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y fíjese, este fue un llamado directo del Espíritu Santo para Zaqueo. A lo mejor hoy también tú tienes ese llamado directo del Espíritu Santo hacia ti. Entonces, él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Verso 6. Esta frase se refiere a la reacción de Zaqueo cuando Jesús le llama, Zaqueo. Y sin dudar, él bajó rápidamente del árbol y recibe a Jesús con alegría. El hecho de que se apresure muestra que no tiene miedo y no le dio vergüenza a la multitud, sino que estaba dispuesto a dejarlo todo y todo obstáculo para encontrarse con Jesús. Además, la expresión lo recibió con gozo, dice ahí, indica que el encuentro con Jesús le produce una gran felicidad. ¿Sabes qué? El encuentro con Jesús te va a llenar de gozo, de alegría. Si estás cansado de estar triste, ten un encuentro con el Señor. Es una actitud que refleja humildad y sinceridad. Pues Zaqueo pone su necesidad espiritual por encima de su reputación o aún de su imagen pública. Y al ver esto, dice la Biblia en el verso 7, y al ver esto todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Mire, aquí muestra la reacción de la multitud ante la decisión de Jesús de visitar la casa de Zaqueo. Comienzan otra vez, ¿verdad?, a criticar y hablar entre ellos y lo juzgaban negativamente.
tanto a Zaqueo como a Jesús. O sea que la crítica ya no se quedó nomás con Zaqueo, también criticaban a Jesús. La crítica escaló. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, verso 8: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Hasta cuadrangular el muchacho aquí, ¿verdad? Y este versículo muestra la respuesta de Zaqueo tras su encuentro con Jesús. ¿Se imagina Zaqueo, jefe de recaudadores de impuestos, considerado un pecador, se pone en pie ante Jesús? ¿Te imaginas tú en pie ante Jesús? Imagínate la escena: Señor, aquí estoy. Señor, me rindo a ti, Señor. Fíjate, él declara públicamente su intención de cambiar su vida. Decide entregar la mitad de sus bienes a los pobres y todavía va a quedar rico, ¿ok? Demostrando generosidad y arrepentimiento. Promete devolver 4 veces más a quienes haya defraudado, superando lo que pedía la ley judía. Y aparte muestra un profundo deseo de reparar el daño causado y vivir con justicia y compasión. Su actitud es ejemplo de transformación personal por el encuentro de Jesús, impulsando acciones concretas de restitución y generosidad. Él vence los obstáculos internos, la opinión de la multitud y su pasado, eligiendo la humildad, eligiendo la honestidad. Y en el verso 9 dice: y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Este versículo recoge la respuesta de Jesús tras el acto de arrepentimiento y generosidad de Zaqueo. Muestra que Zaqueo quiso restituir 4 veces más a los defraudados. Jesús le dice que la salvación ha llegado a su casa. Y Jesús afirma que Zaqueo es hijo de Abraham, destacando que la salvación depende de la fe. Fíjense que cuando era un publicano, cuando era un recaudador de impuestos, no lo dejaban ni tan siquiera entrar en la iglesia, porque como era un ladrón, no lo dejaban entrar. Pero ahí el Señor lo restituyó y le dijo: tú también tienes derecho a entrar. Te restituye. La salvación incluye perdón, incluye reconciliación, incluye inclusión en la familia de la fe, superando prejuicios y barreras. Así que Jesús le reafirma de buscar y salvar a quienes estaban perdidos y abriendo la puerta de esperanza a la transformación para todos, no solo para Zaqueo, sino para todos. Y escucha esto: la salvación es un regalo para quien se arrepiente y tiene un encuentro con Dios. Independientemente de cuál historia sea tu historia, el Señor te ama. La respuesta de Jesús llega tras el acto de arrepentimiento de Zaqueo. Y miren todo lo que hace el arrepentimiento. El arrepentimiento no es cuando lloras, es cuando cambias. ¿Cómo sabes que alguien se arrepintió? Porque cambió. Hay una otra actitud. Y la semana pasada, mientras oraba por el mensaje, el Señor me dio esta palabra
Y creo que es para alguien aquí en la iglesia o para alguien que nos esté mirando en línea. Y dice así: por haber cambiado tu actitud, Dios ha cambiado tu destino. Y eso no lo leí en ningún libro, fue algo que el Espíritu Santo lo puso en mi corazón. El último verso, vamos a leerlo. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este versículo significa que Jesús vino a buscar, vino a rescatar a quienes estaban alejados, a los que están perdidos, a los que no tienen esperanza, sin importar su pasado. ¿Te imaginas que alguien viniera ahorita y te dijera: ¿te acuerdas aquella casa que tuviste hace 20 años o 15 años? La recuperamos, aquí está. ¿Te acuerdas aquellos $1,000 que ibas caminando y se te cayó aquel rollito y que nunca más supiste de él? Mira, lo encontramos, aquí está. Mira, nosotros estábamos perdidos, hermanos. Así que, como esos perdidos que usted no piensa que tiene recuperación, así estábamos. Pero sin embargo el Señor tuvo misericordia de nosotros y murió en la cruz del Calvario y nos recuperó. Y solamente tenemos que decirle que sí, tenemos que decirle, abrir nuestro corazón para que Él entre en nuestro corazón y Él va a hacer de nosotros una nueva criatura. Si Zaqueo venció su pasado, la multitud, sus limitaciones y su orgullo, ¿qué estamos permitiendo nosotros que nos detenga? ¿Qué es lo que estamos permitiendo nosotros que nos detenga? La decisión que cambió todo. Zaqueo corrió y se subió a un árbol. Cuando superó sus obstáculos, Jesús se detuvo. Allí en ese verso de Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿estamos dispuestos nosotros a superar cualquier obstáculo para encontrarnos con Él? Y quiero que medites en esta aplicación. No permitas que su pasado sea más fuerte que su deseo de ver a Jesús. No dejes que la multitud determine tu destino espiritual. Y no uses tus limitaciones como excusa. No permitas que el orgullo te impida subir a ese árbol, correr y subir a ese árbol, ¿verdad? Que Dios te está mostrando. Así que no permitas que eso pase. Así que medita en eso y vamos a orar. Señor Jesús, en esta preciosa tarde, Señor, te damos gracias porque tú nos has llamado con amor, Señor, con lazos de amor nos has buscado. Y así como a Zaqueo, Señor, queremos vencer, Señor, nuestros obstáculos. Queremos vencer la multitud. Queremos vencer nuestras limitaciones, Señor. Queremos vencer nuestro orgullo, Señor. Y nos presentamos ante ti y abrimos nuestro corazón para que tú nos ayudes a perseverar, Señor, a buscar de ti. Que abramos nuestro corazón, nuestra mente al cambio, Señor, porque tú siempre estás dándonos cosas nuevas, Señor. Tú eres un Dios de cambio, Señor. Tú eres un Dios que siempre está mostrando una puerta abierta donde podamos caminar algo nuevo, algo que nos está llamando, Señor.
Permite que entremos por esas bendiciones, Señor, de alegría, de felicidad, de estar contigo, Señor. Aunque estemos en pruebas, Señor, tenemos ese gozo dentro de nosotros porque tú eres el que nos sustenta, Señor. Gracias por esa salvación de ese hombre en el tiempo que tú estuviste en la tierra, Señor. Pero ahora nosotros vamos de pasada por esta tierra, Señor, y nosotros somos ese Zaqueo, Señor, que venimos con todos nuestros problemas, con todas nuestras ansiedades, con todo, Señor, lo que nos limita a acercarnos a ti, pero hoy lo rendimos a tus pies, Señor. Queremos que tú nos transformes, que tú hagas de nosotros, Señor, una nueva criatura y nos ayudes a seguir adelante, Señor. Bendigo a cada hermano, bendigo a cada hermana, Señor, para que tú, Señor, seas el que los levante y les enseñes qué es el propósito, cuál es la profundidad, Señor, con lo que tú les amas, Señor, la anchura, Señor. Que tanto tú les amas, Señor, porque el amor viene de Dios. A veces queremos encontrar ese amor en nuestros padres o en nuestro esposo o nuestra esposa o en algún familiar, Señor, o en nuestros hermanos. Pero ese amor solamente viene de ti, Señor, y tú lo depositas en nuestros corazones. Dice tu palabra que el amor es derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Ayúdanos a amarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, vencer todo nuestro pasado, Señor, y saber que tú tienes un futuro tan brillante, Señor, delante de nosotros, que si lo miráramos, Señor, saltaríamos de alegría. Así, Señor, yo bendigo a cada persona en este momento, aquí en este lugar, para que ella mire tus propósitos, Señor, y que ellos sean revelados ante ellos en su corazón, Señor, que tú tienes planes más grandes para ellos. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo que gozo hoy hubo en el cielo con las personas que se bautizaron esta mañana. Gracias, Señor, que ellas sigan adelante. Las bendecimos, que reciban la unción del Padre, que reciban la unción del Hijo y la unción del Espíritu Santo sobre sus vidas, y que no haya multitud ni nada, Señor, que los detenga, que las detenga. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén.